la verdad es que es un lugar increíble, ¿no? Y cuando uno habla de historias y habla del Hotel de Cacheuta, muchos hablan de un tesoro, ¿no? De este tesoro que vinieron a buscar. ¿Dónde está el tesoro? La gran pregunta. Bueno, en la primera parte, si no nos viste, te cuento. Hablamos de Cacheuta, hablamos del Hotel de Cacheuta, hablamos del gran accidente, lo que ocurrió allí. Y claro, el gran aluvión. Y hoy tocaba la segunda parte. Y la segunda parte tenía que ver con este tesoro perdido, que es una leyenda, que es un mito. Por eso ya abro panel y recibo a Marcelino. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Azaguate, Marcelino, Azaguate, casi que Huarpe. Me había olvidado su apellido, Marcelino, pero la remé bien, ¿viste? Vale, Dije, sí, Marcelino, me fui para acá y... Marce, perfecto. por eso estás hoy Dime. acá. Sí. Huarpe, los Huarpe. ¿Dónde Claro. está el tesoro, Marcelino? Bueno, yo creo que el tesoro No está... digas nada, no digas No lo digo, nada. perfecto, No pero digas nada. sé dónde está. ¿Sé dónde está? ¿Sabes? Para, decime, esta leyenda, ¿vos la escuchaste? Yo lo que he escuchado son muchas leyendas que generalmente las vinculan siempre con los incas. Sí. Parece que la historia de los pueblos originarios de América del Sur arrancan solamente con los incas. A mí me parece que también es una parte que hay que sacarle el mito Sí. a toda esta cuestión inca porque tuvieron en la línea de tiempo, digamos, muy poquito esplendor, por así decirlo, unos 90 años más o menos. Y hay culturas mucho más antiguas en Perú, como por ejemplo la cultura Caral, que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad, Bien. contemporáneo con los egipcios, Sí. y con pirámides, o sea que hay culturas anteriores a los incas. Ay. Entonces este mito inca de que todo lo que se encuentra en la zona andina es inca, bueno, parece que tenemos que empezar a ver también ese tema, ¿no? Muy bien, muy bien, ojo con esto. Y ya voy a recibir también a nuestros dos invitados. Diego Grilli, escritor de historias mendocinas. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Goga? Bien, por conocer el lugar donde se esconde este tesoro y donde se mezclan esto de la cultura incaica con la huarpe, ¿sí? Para forjar también otro tesoro que te traigo hoy, que Apa. es la leyenda, ¿sí? Una leyenda que vamos a contar, que es muy fuerte en el lugar y creo que es muy importante para la historia mendocina. Me gusta esta segunda parte, me gusta. Y ya también voy a recibir a Manuel Ponce, gerente de las termas de Cacheuta. ¿Cómo le va, Manuel? Hola, Goga. Muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, acompañarlos en el programa para que develemos este misterio, ¿no? Ah, me gusta. Repercusión del primer programa, me imagino. Sí, muchas gracias. La verdad que ha servido para ir posicionando en la mente de los mendocinos cuánto tiempo lleva Cacheuta presente en la historia de Mendoza, ¿no? Y lo que seguirá, ya es Ojalá, marca. que sí. Bueno, abrimos panel y ahora sí vamos a la primera parte del informe especial porque ustedes que están en casa, todos queremos saber una leyenda que fue pasando de boca en boca y que finalmente llega a la tele. El tesoro perdido de Cacheuta, primer informe especial. La verdad es que es un lugar increíble, ¿no? Y cuando uno habla de historias y habla del Hotel de Cacheuta, muchos hablan de un tesoro, ¿no? De este tesoro que vinieron a buscar, ¿no? Y que no lo encontraron. Esta es una versión, una leyenda. Mirá, yo indudablemente creo que hay muchas leyendas, Sí. más fantasiosas unas con otras reales. Sí. Yo en concreto, y estando acá viviendo, creo que el tesoro de Cacheuta, el agua termal, es la gruta, que enseguida lo vamos a conocer, y eso es único. Yo creo que hay pocos lugares en el mundo donde uno ve que surge el agua, que esa es la gran diferencia un poco que te contaba, de que acá el agua surge naturalmente, el agua de manantial, donde a uno se asegura la pureza, y ese es el tesoro. ¿Qué más tesoro podemos buscar que tener agua a 49 grados de temperatura en una gruta natural? Y eso es. Creo que el resto no sirve, o sea, sí sirve, Sí. pero no tiene relevancia comparado con lo que realmente es. Y la otra, que también un poco que veo, que el nombre de Cacheuta, como te decía, viste que es el lugar donde se reúne la gente. De encuentros. Ese lugar de encuentro es lo que hoy hemos logrado, es lo que hoy funciona. Y creo que ese es el gran tesoro, o sea, poder lograr en un lugar, viste, con este clima, en esta naturaleza, que la gente esté feliz, funcione y viva. ¿Qué más se puede pedir? Total, el gran tesoro, ¿no? Es el Entonces gran el gran tesoro. tesoro para Pablo sería esto lo que tiene que ver con las termas, ¿no? Las Las aguas termas y termales. el clima, que te diría que en Cacheuta hay ionización negativa del aire. Es como que le faltara un bión
un guión, perdón, y eso es que hace que sea energizante, que sería el contrario del sonda, que es con guión positivo, que a uno se baja, se cansa. Entonces acá realmente uno está y te levanta el espíritu, te levanta las ganas de vivir, y creo que eso para mí es muy importante. Abrimos debate, ¿no? Acá nos dice que el gran tesoro es el agua termal. Bien. Te lo tiro a vos que has investigado, Sí, que sabes sí. del tema. Es una de las hipótesis Sí. que se maneja. Esta leyenda tiene dos finales posibles, dos grandes finales posibles, Sí. que se han ido reconstruyendo en la historia y se han ido asentando en libros, ¿sí? O en diferentes relatos. Dos posibles finales, donde uno es ese. Uno es el verdadero tesoro, es el agua que brota desde la tierra con Claro. este contenido alto en sulfuros, que tiene propiedades medicinales, que brota en una gran cantidad y a una alta temperatura, ¿sí? Eso siempre fue un gran tesoro, ¿sí? Pero hay otra hipótesis. Bien. Hay otra que no maneja la posibilidad de que el agua sea el tesoro, sino que el tesoro es concreto, es oro macizo, ¿sí? Que se esconde ahí en Cacheuta, en las inmediaciones del hotel, ¿sí? En estas zonas donde se contextualiza esta leyenda que se llama del guanaco de oro, ¿sí? Originalmente la leyenda se titula El guanaco de oro de Atahualpa, y acá viene la referencia que hace Marcelino también. La leyenda la capturan los incas y se hacen como protagonistas de esta historia, cuando en realidad lo que surge en el contexto de Cacheuta, que era territorio huarpe y que tenía un cacique que había entablado comunicaciones con el imperio incaico, ¿sí? Y que de alguna manera se vinculaban, porque no podemos negar como la última parte antes de que los españoles llegaran y arrasaran con todo, Sí. este lenguaje que se había entablado entre los incas y los huarpes estaba muy agilizado en esa época, ¿sí? Y todos vieron a un enemigo común, que eran los españoles. Y creo que esta leyenda cuenta un poco eso, cómo las comunidades originarias en ese entonces, en este lugar, competían o se encontraban en guerra o enfrentados con los conquistadores españoles, que eran personas bastante agresivas, impetuosas, ¿sí? que le hicieron pasar momentos muy feos, ¿sí? En ese contexto se sitúa esta leyenda del guanaco de oro, que lo vamos a dejar ahí como la leyenda del guanaco de oro, no de Atahualpa, sino del guanaco de oro, simplemente. ¿Sí? Manuel, ¿vos escuchaste algunas de estas? Sí, la verdad que esta leyenda ¿Estas del leyendas? tesoro Sí. que se esconde, ¿no? Sí. Cuando piden el rescate para liberarlo, y es una de las más difundidas que tenemos y que se repite en la historia, ¿no? Creo que es muy bueno que volvamos a trazar una revisión sobre esto para encontrar el puente que nos une con nuestra historia, ¿no? Bien. Por ahí hay muchos símbolos que el terremoto se llevó, el de 1861, y hay otra serie que no hemos sido todo lo necesariamente productivos en el afán de encontrar el vínculo de la historia. Cacheuta, nosotros hemos tenido la posibilidad de potenciarlo al mercado nacional y al mundo. Tuve incluso la posibilidad de estar en Perú y realmente tienen un afecto hacia la provincia, ¿no? Por San Martín, por la gesta libertadora, y también tienen ese afecto de que el imperio incaico llegó hasta Mendoza, ¿no? Siempre nosotros tratamos de establecer que el camino del Inca no terminó en el puente del Inca, sino que por estos antecedentes históricos llegamos a Cacheuta, y hace pocos días atrás se han descubierto asentamientos del pueblo inca en la Laguna del Diamante. Ajá. Entonces yo creo que hubo una penetración cultural importante. Tanto en Perú, por ahí Marcelino lo puede explicar mejor, o sea, la voz quechua repite la voz huarpe de Cacheuta y tiene el mismo significado. Descubrí, por ejemplo, que Uspallata es una voz quechua, ¿no? Entonces, la verdad que ha habido una penetración cultural de ambos pueblos, no solamente en un sentido, y creo que Mendoza tiene que rescatar estas cosas. Son muy importantes para la cultura, para hacérselas conocer a los turistas que nos visitan, porque en definitiva es transferir en turismo la cultura que nosotros representamos. Lo Entonces, que somos. Exactamente. Sí. Exactamente. Marcelino.
No, muy bueno. Te toca la palabra. Me toca, bueno. Sí, yo, bueno, igual coincido con ustedes y coincido con el primer entrevistado de esta cuestión del tema del tesoro. Yo creo que parece que necesariamente estos sitios así que tienen esas particularidades necesariamente tienen que tener una leyenda. Y muchas veces no es así, ¿no? Yo creo que hay otras cosas que son, esto que decía recién, yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es el conocimiento de la cultura nuestra, de anterior a la llegada de los incas, después con los incas y qué pasó después cuando llegaron los españoles. Yo creo que por ahí pasaría también otra parte de ese gran tesoro que necesitamos conocer los mendocinos para darle, digamos, el sentido que tienen esta parte de la naturaleza. Porque muchas veces vamos a sitios como Cacheuta, por ejemplo, que su naturaleza es espectacular, pero yo creo que además hay que ponerle esa otra parte hermosa que tiene que ver con la cultura y esa espiritualidad también necesaria que la gente busca en estos lugares. Porque muchas veces pasa eso. Van a esos lugares mucha gente que busca una espiritualidad, una espiritualidad que muchas veces no está en el conocimiento de la gente o mismo los lugares, ¿me entendés? Yo creo que también la gran riqueza para mí, independientemente de todas las leyendas del oro y todo eso, es el agua y los lugares que tiene en este caso particular Cacheuta, ¿no? No, y me imagino obviamente en el descubrimiento para los incas, ¿no? Esta cosa de agua caliente, ¿no? De esta agua caliente y todas las propiedades que podía tener esta agua, porque bueno, después se descubrió todas las propiedades, ¿no? que tiene esta agua. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer el informe, lo que supimos, lo que nos informamos, y con Diego la verdad quedamos muy asombrados de todo lo que tiene. Digo, cuando uno puede hablar de oro, puede hablar de esto, de las aguas, de sus propiedades, sus propiedades de sanación también, porque recordemos que no es menor, la mayoría de las personas que tenían alguno que otro dolor se sumergían en el agua y sanaban también. Sí, yo creo que los incas que caminaron en toda esa gran red vial que era anterior a los incas, encontraron en distintos lugares de la zona andina lugares con aguas termales, ¿no? En, no sé, Catamarca, en La Rioja también hay lugares de aguas termales que en el mismo son puente del Inca, que tiene esta leyenda tan importante. Sí. También, claro, ves que esto que decía recién, todo tiene que ver vinculado con el Inca y en realidad, bueno, Puente del Inca no. No, es un que puente tener otra situación. Sí. Pero también tiene una leyenda el Puente del Inca, ¿no? De que parece que cuando llegaron los incas, no sé qué cuestión extraordinaria pasó, que nunca terminaron de hacer el puente. Pero que en realidad es algo que se forma naturalmente. Pero por eso te digo, parece que necesariamente necesitamos que esos lugares que tienen esas bellezas y estas cuestiones extraordinarias curativas tienen que tener una leyenda para darle el sentido que muchas veces no se lo damos con la historia, ¿no? Tiene que ver con lo mítico que es el lugar, lo concurrido, lo bello, ¿sí? Hace que, bueno, la gente va, lo visita, anochece, se genera un ambiente como para contar una historia que recuerde ese lugar. Probablemente esa es la forma en la que estos relatos deben haberse expandido a lo largo de generaciones y de mucho tiempo y sigue presente en ese lugar ciertos relatos, ciertas leyendas que son comunes para nosotros, los mendocinos, que hemos sido capaces de divulgarlas, y está bueno que el turismo y que la gente que viene de afuera a conocer la provincia ahora se encuentre con estos relatos porque son nuestros, son nuestra historia y que, a ver, tiene un tono de fantasioso todo lo que vamos a relatar, pero de eso se trata la leyenda, justamente, de darle un tono fantasioso, algo que exagere un poco la realidad, pero para que su impronta sea fuerte en la memoria de las personas que lo escuchan, ¿sí? Sí, que lo recuerden. Que lo recuerden. Que lo recuerden. Vamos a la segunda parte del informe especial Cacheuta y el tesoro perdido. Bueno, estamos en el hotel de Cacheuta y se habla de un tesoro, ¿sí? Ahí Pablo un poco no se quería meter en el medio, dice que el tesoro son las mismas aguas, pero yo sé que vos tenés otra versión. Yo tengo la versión que data del siglo XVI, cuando este lugar estaba habitado por un cacique, el cacique Cacheuta. Cacheuta recibió una señal de alarma desde el norte. El imperio incaico había caído. Francisco Pizarro había capturado a Atahualpa, el principal jefe en ese momento del imperio incaico. Atahualpa había prometido llenar una habitación de oro a cambio de su libertad. Entonces mandó a pedir a todos sus súbditos, entre ellos huarpes acá que le servían,
para que le enviaran el oro capaz de llenar esa habitación. Así el cacique Cacheuta respondió al llamado de su dios Inti y envió a guanacos y llamas con alforjas cargadas de oro. Oro extraído de estas montañas, Bien. de este lugar. Ajá. Nunca llegaron a destino esas toneladas de oro. Fueron emboscados por españoles. Cacheuta lo sabía. Y como lo sabía, mandó a esconder el oro. Lo escondió acá, en su territorio. En algún lugar. En algún lugar. Pero ¿qué pasó cuando el hotel termina en 1915 y a partir de ahí hay todos unos sucesos aquí? Hasta 1930 que bueno, este clima, este catástrofe, ¿no? Que destruye el hotel. Pero me imagino que de 1915 a 1930... Se construyeron ahí muchos mitos alrededor de ese Sí. tesoro ¿Y o nadie lo ese buscaba? oro perdido. Todos los huéspedes del Todos, hotel claro. tenían esa misión. Era el juego de verano de las clases altas, Sí. que eran las personas que se alojaban en este hotel. ¿sí? El juego de verano era ni más ni menos que la búsqueda del oro perdido. ¿sí? Y de ahí parte un mito muy importante de la zona que es que continúa el oro enterrado, escondido en alguno de los lugares. Hay otra versión del mito. Sí. Otra versión que tiene que ver con algo Sí. que está por acá adentro. Ay, a ver. La otra versión apunta a creer que el oro se transformó en agua hirviendo. Agua hirviendo. No me puede dejar acá la producción, o sea, yo no sé lo que pasa, pero la producción no les puede dejar eso a los televidentes en este No, lugar. qué misterio. Porque bueno, vamos a ingresar a un lugar donde nos vamos a encontrar con lo que para muchos es el gran tesoro de nuestro querido Cacheuta, pero no voy a decir más nada. Me dice la producción que no diga nada, que los televidentes esperen un cachito más, esperen un cachito más. Pero bueno, un poco lo que veníamos hablando, esto, ¿no? Del mito, la leyenda. Ahí yo la cuento un poco en su versión más popular, sí, más contemporánea, que fíjense que hice hincapié en esto, en Cacheuta respondió al llamado de su dios Inti. ¿sí? Si bien no era su dios, ¿sí? Atahualpa se había encargado, era el último bastión del imperio incaico, se había encargado de alguna manera convencer, como vos una vez lo decías, Marcelino, no a través de la espada y la agresión, sino a través de la imposición de su cultura, ¿sí? De adorar ahora a una figura que se llamaba Inti y que representaba a Atahualpa. Atahualpa le pedía ayuda y había una conexión espiritual entre ellos y bueno, decide ir con esa ayuda que era justamente oro. Estaba cayendo el imperio incaico. Los españoles, a través de este conquistador Francisco Pizarro, habían ya tomado al emperador, a Atahualpa. Entonces no había ya otra escapatoria más que cumplir con el deseo de los españoles. Los españoles fueron astutos, ¿sí? Le hicieron prometer a Atahualpa que transportaran el oro desde las diferentes regiones a donde se había extendido el imperio hacia Cajamarca, que era donde estaban ubicados. Pero los españoles también siguieron a esos emisarios, a esos mensajeros que iban con el mensaje justamente de recolectemos oro para rescatar a Atahualpa. Y en la medida que iban llegando a los poblados, iban produciéndose matanzas y conquistas y se iban quedando con el oro. Esa situación se había repetido desde Cajamarca hacia el sur en varias oportunidades, por lo que este cacique, Cacheuta, que poblaba en esta zona, él decide, entonces, bueno, vamos a tener esta precaución de estar atentos a no ser emboscados por los españoles. Y si nos emboscan, si realmente nos interceptan en algún punto, tener el plan B de ocultar el oro, ¿sí? Entonces decidieron hacer alforjas especiales que cuenta la leyenda que las alforjas eran cuellos o cogotes de guanaco, ¿sí? El cuero ya tiene como la forma de alforja, lleno de bloques de oro, de pepitas, de lo que fuera, cargado en otros guanacos o llamas o quizás en mulares o algo así, y
los largaron a la montaña, cuando se vieron asediados por los españoles. Esa es la otra voz, que es la voz que alimenta de que el tesoro todavía está metido adentro de algún cuello de guanaco en algunas rocas, ¿sí? Y la otra versión que se desarrolla más como la verdadera versión es que el tesoro es ese, el tesoro es el agua. Es esa composición geográfica que permite que el agua brote desde la tierra. Sin duda es un tesoro que es un tesoro. Aquello que tuve la oportunidad de ir, de ver, es un tesoro claramente. Marcelino, con respecto a los dioses, ¿ustedes a quién le rezan? ¿A quién? Cuando digo ustedes me refiero a los huarpes. Sí. Y bueno, antiguamente... ¿No hay un dios universal como en el catolicismo o en...? Claro, no, porque lo que pasa es que la visión y la cosmovisión de los pueblos de América en general era distinta, no era esta cuestión de expansiva, digamos así, sino que justamente esto que decíamos recién, el dios Inti, que era el sol para los incas, y para nosotros el Unutguar o la Unutguar, que vivía en la cordillera, porque también ahí podemos armar una leyenda. ¿Por qué todo un pueblo, digamos, cree que su Dios vive en la cordillera? O sea, ¿qué hecho extraordinario pasa en ese lugar para que todo un pueblo diga Dios habita en la cordillera? Yo creo que también estas mezclas así de las imposiciones culturales siempre se ha dado, y siempre me gusta decirlo a mí, que no solamente con la toma de un territorio, sino que también, y ya la conquista más grande siempre es la espiritual. Ya cuando se somete a un pueblo espiritualmente, directamente ha sido conquistado. Que es lo que ha pasado, bueno, justamente con el tema de los incas primero, y cuando llegan los españoles después, con esta imposición cultural tremenda que hemos sufrido, y que justamente decimos que hay muchas conmemoraciones y memorias. Yo creo que hay que tener memoria un poco más larga de cuando se mataron más o menos entre 70 y 90 millones de seres humanos en América, ¿no? Los españoles trajeron la cruz en una mano y la espada en la otra, y fue así realmente, sí. Totalmente. A mí me parece que también mantener oculta la historia, es esto que hablábamos recién, no hace la diferencia, o sí hace la diferencia, porque hay un proceso de invisibilización muy importante siempre, justamente de conocer el tesoro de estos lugares, que es esto, ¿no? Esto que está pasando ahí en Cacheuta. ¿Cuál será el tesoro, no? ¿Qué es el tesoro? Cuando uno habla de tesoro, ¿qué es ese tesoro de Cacheuta? Bueno, vamos a ir revelando esta noche. Así que ahora sí llegó el momento. Vamos a la continuación. Vamos al informe, chicos. Bueno, y acá estamos, ¿no? En uno de los lugares secretos, uno de los lugares muy místico. Uno de los lugares importantes, en la gruta misma, donde brota el agua caliente de la tierra, el corazón mismo de este lugar. El tesoro huarpe. El tesoro huarpe que se resguardaba. Pero hay otro tesoro, el tesoro del oro, ¿sí? Ese lo vamos a buscar en las inmediaciones. Pero acá está el agua termal, el núcleo mismo. Es terrible el calor que se siente. Sí, es terrible. Le contamos a la gente que no podemos circular porque la cámara se nos empaña totalmente. Pero lo podemos describir, es un lugar lleno de piedras donde hay un hueco, hay un pozo con esas aguas que la protegen muchísimo, ¿no? Aquí. Vamos a ver si logramos tomar alguna imagen. A ver si se puede ver algo. Bueno, lleno de piedras acá, lleno de piedras. Y el pozo está mucho más profundo, acá está mucho más profundo, y allí están las aguas. Lo cuidan como si fuera justamente oro. El tesoro, el oro líquido. Un lugar cargado de mitos, de leyendas. Sí. El Hotel Termas de Cacheuta. Sí, hay que decir, increíble. Y hay que decir que este lugar particularmente está lleno de, bueno, como dije anteriormente, lleno de piedras. Hay un pozo profundo con agua y esto lo cuidan muchísimo. Sí. Y está desde 1915. Sí, explotado de esa manera. Pero acordémonos que este lugar fue descubierto y de alguna manera canalizado y aprovechado por las culturas huarpes, ¿sí? Mucho antes de la era precolombina, antes del descubrimiento de América. Ellos fueron los que encontraron este lugar como un lugar rico, tan rico como el oro que tenían y que escondieron también en alguna de estas misteriosas paredes. ¿Cómo se siente, no? El cambio de cómo estamos abajo, de cuando estamos acá. La verdad, claro, es increíble cuando uno empieza a escuchar la historia y a conocer un poquito la historia.
de todo lo que vivimos aquí abajo, desde la piedra hasta el pozo, está resguardado desde hace años. Y es un gran tesoro, porque desde ahí es lo que sale todo el agua termal. Exactamente, el agua termal tan rica, tan sanadora, tan disfrutable, ¿sí? Brota de este lugar como si fuese un milagro, algo inexplicable. Wow. Wow. No. Nos quedamos acá. Y quiero ir con Manuel. Me intriga mucho el antes. Esa roca que bajamos con Diego, siempre estuvo ahí. Esa gruta, es una gruta, ¿no? Que siempre estuvo ahí. Claro, esa gruta de alguna forma quedó perdida después del aluvión. O sea, el aluvión al arrastrar tanta masa de roca y elementos de sedimento, quedó tapada. Y aproximadamente en los años 70, unos buzos querían, a través de historia que ellos tenían, encontrar el lugar y lo terminaron descubriendo, digamos. Cuando nuestra empresa empezó a hacer la explotación, ese lugar estaba lleno de agua, porque es un surgente. Entonces, en la medida en que nosotros hemos ido extrayendo de a poco esa agua, se puede ver la cavidad completa donde se refugiaba ese agua, ¿no? Sí, la verdad que es un lugar maravilloso. Sí. Yo tengo la suerte de hace 22 años estar ahí, iba por unos meses, y es como que quedas ligado de por vida, ¿no? Yo creo que como decía Pablo, es el agua, es ese ambiente que se genera, ¿no? Mucha gente dice que es como que es una energía especial que se transmite. Y nosotros también a esto ponemos que en la historia, seguramente como nosotros que hoy trabajamos, han habido un montón de personas que han trabajado para que los visitantes, los que vienen a buscar, encuentren, ¿no? Sería también lindo que los que vienen a esta búsqueda, ¿no?, se lleven ese recuerdo y qué es lo que se llevan del encuentro que se ha producido, ¿no? Es muy importante resaltar eso, ¿no? Es un valle que ha sido visitado y que volvemos para encontrarnos, ¿no?, con un recuerdo, con un amigo, con un familiar o con un festejo, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros proyectar hacia adelante. Y ese lugar no se toca, digo. Ese lugar... No, ese está así. Intocable. Sí, hemos puesto, o has visto que sobre ese lugar se han hecho distintas construcciones, pero ese lugar es inalterable, digamos, ese ha estado siempre así. Es como el gran tesorito de ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Hablando de tesoros un poco, sería como el gran... Claro, sí, y es bueno que ustedes puedan transmitir esta idea. Mucha gente, la gente que viene a visitar el lugar no conoce cómo es la fuente del agua termal, y muchos siempre se imaginan que nosotros calentamos el agua, ¿no? Que no surge así de la tierra. Y surge así. Y surge lo así. vivimos. El calor que hacían esa gruta era el calor. muy grande, ¿sí? El agua brota a muy alta temperatura en un ambiente muy cerrado y era sofocante, ¿sí? Esto de que es un lugar de encuentro, ¿sí? A través de muchos años fue un lugar de encuentro, desde la inauguración del hotel, que digamos como que canalizó, encauzó esta agua para disponerla en piletas y que fuera disfrutable, ya fue un lugar de encuentro. Pero el oro y el mito de la leyenda de que allí está escondido un tesoro estuvo también presente en el lugar, y de esta manera surgen algunos relatos, si vos lo comentabas la otra vez y me parece muy bueno traerlo a colación, que en un libro que se llama Termalia, de Carlos Ponce, se relata cómo en esa época en la que el hotel estaba funcionando, coexistían en el lugar europeos que venían, como decíamos la otra vez, escapando de la guerra, personas que habían trabajado en el ferrocarril, gente de Buenos Aires que concurría al hotel, y bueno, y pasaban sus veranos allí, y el juego del verano era encontrar el tesoro. Pero mientras disfrutaban de las aguas termales y de los beneficios que tenía. En un primer momento impuestos por las aguas termales son beneficiosas solo para los enfermos, ¿sí? Y después con el cambio de concepto más adelante de que no, el agua termal es buena para todos y sirve para prevenir un montón de enfermedades, ¿sí? Un gran tesoro que tienen en Cacheuta, ¿sí? Está muy bien aprovechado. En el caso de los huarpes, digo, de la historia, ¿conocían los beneficios de esta agua que era nuestra? ¿Fue trasladado hacia ustedes los beneficios de esta agua? Lo que pasa es que en el caso particular nuestro, de nuestra familia, y como que los huarpes tenían este hábitat natural en la zona de las lagunas, entonces
no había o sea, había la posibilidad, pero no la posibilidad de venir hasta las termas A ver. como quien viene a pasar el Claro. verano, que decís vos, porque, o sea, la situación era otra. Pero yo creo que el tema de estas aguas sanadoras, sí, no ha pasado desapercibido para el pueblo antiguo, nuestro huarpe, de ninguna manera. Y otra cosa que quería decir, Sí. con respecto a la leyenda esta del cacique Cacheuta, que cuando lo matan, que me gusta porque tiene un mensaje lindo ahí al final, los españoles descubren el oro y cuando empiezan a sacar el oro empieza a salir agua caliente y los quema, ¿no? Entonces es como que el oro se transforma en agua y este mensaje es muy actual también porque ahora ¿qué es más importante que el oro? Bueno, el agua, El agua, justamente. un Entonces yo creo que recurso un mensaje que muy se traslada hasta hoy día, decir el agua más importante que el oro. Y la naturaleza, que es tan sabia, en ese momento convirtió el oro en agua para que pasara lo que pasó ahí en ese final de esa leyenda, ¿no? De alguna manera para protegerse, la misma tierra quema el Ujú. español para que no encuentren ese tesoro y que siga prevaleciendo Ujú. así. Pero no se pudo lograr y la verdad que las aguas termales acá en Mendoza son algo como muy conocido, muy difundido. Y son ¿sí? cada vez más famosas, Son más... famosas. Y Sí. no solamente este tipo de leyendas se construyen acá, sino que traíamos a colación el libro Termalia y tengo un final para el tesoro. No sé si lo decimos ahora. Todavía no, más adelante. todavía no tenemos, que tenemos que ir a la última parte. Ah, ¿ya tenemos todo? Ah, ya pasó rapidísimo. Ah, yo no puedo creer la producción. Yo tenía anotado que no, me dice la producción, se pasó todo. Mira, todo el informe. Bien. Bueno, traemos a colación esto. No. Justamente ahora no. No digo, sí. Sí, bien. Bueno, se escribió acerca de este tesoro que hay en Cacheuta, ¿sí? Hay gente que hasta la década del 90 estuvo trabajando en esto. Pablo Colombi publicó Sí. un libro, ¿sí? Que se llama La Red de Oro, que le da un final a ese tesoro perdido en Cacheuta, ¿sí? Ese final es que bueno, es una trama policial la que Sí. toma esta novela y revela que llegaron hasta el hotel de Cacheuta Sí. unos ladrones rusos. Y ellos fueron finalmente los que se lo llevaron, ¿sí? Pacholsky Qué oro. era el protagonista de ese grupito de ladrones y que se terminan llevando el oro de Cacheuta y sacándolo. O sea que hay también un mito acerca del final que tiene la leyenda de ese oro escondido, ¿sí? Pero también está la otra posibilidad de que el oro todavía esté allí. Que el agua no sea solamente el tesoro, sino que se protegía ese lugar y se lo quiso proteger y se quiso entregarle el oro a los españoles para justamente protegerlo, ¿sí? El agua. Pero sigue estando el oro presente en la montaña de Cacheuta. Hay que invitar a la gente a que lo busque, quizás. No le digas eso a Manuel que van a aparecer después todos en ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Pero sin lugar a dudas es algo muy interesante. Cuando nosotros empezamos a hablar, ¿no? Y el año pasado empezamos a hablar de informes, claro, no, todo el mundo decía, tienen que hacer el de tesoro perdido, tienen que hacer Cacheuta, tienen que hacer... Y allí empezamos a indagar de qué se trataba el tesoro perdido. Y me da esta piel de gallina saber que hay generaciones y generaciones que hablan de esto y que hoy lo podemos hablar acá en el programa, ¿no? Sí, Sí, tal cual. Mucho registro hay de que se habló de esto, ¿sí? Tanto a través de la novela esta Termalia como de esta que es más contemporánea, a través de la vigencia que tiene el hotel, simplemente con su estructura que está como intacta a través del tiempo en muchos aspectos, recuerda siempre a esta época en la que funcionaba. Y el lugar de Cacheuta nosotros lo vimos, Sí. el río, cómo se encajona en esa parte, el paisaje que da con las montañas y que en ese ambiente además brote agua que te hace bien, que te relaja, que te cura, que te tranquiliza, sí, ese es un verdadero tesoro. Manuel, en el caso de nosotros ayer, antes de ayer, estuvimos hablando sobre la Concagua. Hicimos un informe especial y justo vino un geógrafo y nos dijo, ya no hay tanto caudal, ¿no? de agua. Nos dijo que hay cada vez menos descongelamiento. Claro. ¿Qué pasa? ¿Esto afecta, ¿no? a las termas de Cacheuta? ¿Afecta al agua esta termal que ustedes tienen? Mira, siempre nosotros antes de la construcción del dique Potrerillo teníamos esa gran incógnita que iba a pasar con el tema del agua termal. En realidad, si vos lees los estudios del hotel, Sí. nosotros todavía no llegamos a explotar el 50% de la cantidad de vertientes que habían en ese momento que el hotel tomaba.
De hecho, hay una imagen que muestra una pileta antigua que se producía el enfriamiento del agua en esa pileta para poder llevarlo a los baños termales. Hasta ahora nosotros no hemos sufrido merma en el flujo del agua. Por el contrario, después de la construcción del dique empezaron a aflorar otras vertientes. No está atada, digamos, la vida de las fuentes termales hoy al flujo del agua del río. Está claramente diferenciada, ¿sí? Y bueno, nosotros siempre pedimos que esta celebración, estando, bueno, Marcelino acá, no sé si es apropiado, pero bueno, hay gente que va a hacer la celebración del agradecimiento de la tierra, ¿no? De la Pachamama. La verdad que estamos recibiendo visitas. ¿Cómo es una ofrenda que se hace? Una ofrenda. Agradeciendo los frutos de la tierra, y bueno, dentro de esas ofrendas nosotros agradecemos que haya surgimiento permanente del agua, ¿no? Hay, digamos, gente que estudia diversos tipos de capas de la realidad nuestra que tienen muchas veces que ver con la energía y también hacen agradecimiento en el lugar, y la verdad que nosotros estamos abiertos a escuchar todo lo que se pueda conocer sobre el lugar, ¿no? Porque en cada visitante vas encontrando respuestas a cosas que uno en el quehacer diario se va planteando, ¿no? Y la verdad que es asombroso que en el transcurso del tiempo el visitante viene cada vez con mayor información del lugar, ¿no? Así que realmente los esperamos, la gente que trabaja con nosotros es muy cálida y vamos retroalimentando nuestros conocimientos con los que vamos recibiendo de quienes nos visitan, ¿no? Bien. Marcelino, y esta cosa digo del ritual y de agradecer, lo llevan constantemente, ¿no? Ustedes... Sí, el tema de las ceremonias, bueno, hay algunas que son puntuales, como esto que decías recién, Manuel, el tema de la ceremonia de la tierra, que se le hace el agradecimiento, que bueno, en Cacheuta algunas épocas hicimos cruzando el puente hacia un lugar que se llamaba Quiantem, no sé si se sigue llamando igual, y ahí hacíamos una celebración hace unos años atrás, cerca de finales de los 90, una cosa así, hacíamos ahí una ceremonia a la tierra, y yo creo que está bien y que es oportuno porque también esto que hablamos recién de las búsquedas, de conocer la historia por esta búsqueda de la espiritualidad, yo creo que mucha gente, independientemente de que si es de pueblo originario o no, tiene esa necesidad de esa conexión otra vez con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Yo creo que esa es una de las cosas lindas que está pasando y que seguramente ustedes lo viven un poco más fuerte en esas zonas, porque la gente que va ahí no es cualquier gente, ¿me entendés? Si van a las aguas termales porque están en una búsqueda de algo, ¿me entendés? ¿Qué les pasa? De una yo creo que eso con es muy lindo también. De la búsqueda del bienestar. Cuando uno sube el Cerro Arco, ¿no? Va en busca de algo, ¿no? Cuando ves el paisaje ves el paisaje de Mendoza, ves cuando uno va al cerro, cuando uno va a Cacheuta, cuando uno va a Uspallata, vas en búsqueda de... En búsqueda de la naturaleza, a mí, del ¿sabes contacto qué? con eso. Claro. ¿Sabes qué siento yo también con esto que si uno va en busca de algo? Pero fíjate que siempre el algo lo estamos buscando afuera. Sí. Pero el viaje tiene que ser hacia el interior. Total. Pero a veces estamos tan perturbados, Marcelino. No, pero está latente, está todo latente. Anda en un lugar que te va a equilibrar. Claro, estamos tan perturbados acá, Marcelino. A veces estamos con tantas cosas por dentro. Que bueno, hay cosas para hacer que están muy interesantes. Que no te dejan encontrarte con vos mismo, tenés que irte un poquito. Es difícil, Marce, es difícil que frente al caos encontrarse. Pero ahí está bien. Yo creo que en la dificultad está el desafío. Me está desafiando a mí, Marcelino, me desafía. Marcelino, yo me tengo que... bueno, pero es verdad. Creo que el viaje lo tiene que hacer uno por dentro, pero bueno, a veces estos lugares ayudan, son un complemento de lo que uno también busca, ¿no? De todo esto. Exactamente, yo creo que sí. Creo no, es así. Es así. Marce, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a ustedes, muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Goga. Gracias, Diego. Gracias a vos, Goga, un placer. Bueno, hay que ver próximas aventuras, ¿eh? Sí. Próximas aventuras. Sí, que las tenemos. Que las tenemos. Te esperamos mañana a vos con más programa. Que descanses, que tengas una hermosa noche. Cuídate.